Vamos ahora sí con nuestro siguiente invitado, Juan José Martínez, presidente de Servir, ¿no? Este excelente rector de los recursos humanos del Estado. Y lo que se pretende en esta entrevista es ver qué es lo que está pasando con lo aprobado en la Comisión de Constitución y con lo que nos dijo el propio congresista Omar Chejade en relación al tema de las negociaciones colectivas para los trabajadores públicos bajo el régimen privado. Según el señor Juan José Martínez, esto está en riesgo y quisiéramos conocer por qué. Bienvenido, señor Martínez. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan de exponer dos temas clave en el desarrollo de un servicio civil orientado a la ciudadanía. Son efectivamente estos dos temas, el de negociación colectiva y el de reposiciones. Puntuales, es decir, más que una exposición, hay varias preguntas pendientes, pero díganos puntualmente. Sí, en el caso de la negociación, en los dos decretos de urgencia fueron dados durante el interregno, y como se sabe, durante el interregno, el Poder Ejecutivo, por mandato constitucional, tiene la posibilidad de legislar mediante decretos de urgencia. Sí. Y se diferencia de los decretos de urgencia normales cuando hay Congreso, que sí tienen limitaciones porque solo pueden tratar sobre temas financieros y para situaciones extraordinarias. En este otro caso no ha habido esa restricción. Y de hecho, además, sin perjuicio de eso, esos dos temas eran temas urgentes. Tanto así que hacia fines del año pasado, cuando se disolvió el Congreso, habían muchas voces y la propia Defensoría del Pueblo había propuesto regular, es más, la Defensoría del Pueblo proponía regular el tema de negociación colectiva por decreto supremo, que es una norma de menor jerarquía. Nosotros entendíamos la urgencia del tema, de hecho el Tribunal Constitucional había ordenado que regule legislativamente este tema, y eso es lo que se ha realizado. ¿Y usted considera que esta derogación regresaría a una situación de estos grupos de trabajadores públicos con privilegios en relación al resto? Eso es lo que usted señala. Sí, nos preocupa mucho porque el mismo día, en dos comisiones, en Constitución y en Trabajo, se declaró inconstitucional estos dos temas y prácticamente no nos han escuchado. La Comisión de Constitución nos citó el mismo día que votó. Terminamos de hablar y votaron. Y en la Comisión de Trabajo ni siquiera nos invitaron a otros especialistas, ya tenían un predictamen hecho, terminaron de hablar hechos especialistas y votaron. Y el tema es crítico porque efectivamente en el decreto de urgencia nosotros hemos respetado muy escrupulosamente lo que el Tribunal Constitucional ya había dicho sobre cuáles son los parámetros de la negociación colectiva. Y lo que más bien hace el dictamen de la Comisión de Trabajo es abre totalmente sin ningún tipo de restricciones y límites esto de la negociación colectiva. Y eso, en primer lugar, no se ha pensado, no hay una sola línea en este dictamen que piense en las entidades públicas o en el ciudadano. No hay una línea donde se hable de eso. Nosotros, por el contrario, en el decreto de urgencia nos hemos preocupado por abrir la negociación colectiva a todos los servidores públicos. Inclusive se planteó una gran negociación nacional centralizada, pero claro, también hay que considerar el parámetro presupuestario que también el propio Tribunal Constitucional lo ha establecido. Señor Martínez, ¿a usted le sorprende que el Congreso haya actuado de esa manera? Porque la verdad es que uno siente que desde hace un tiempo Servir ha dejado de ser una prioridad en la política del Estado. No solamente se trata del decreto de urgencia al que usted hace referencia, tenemos muchos otros casos como la reincorporación de 14.000 maestros que no han dado un examen y que sin embargo el Congreso pretendía, parece que ahora ya tienen algunas dudas y que han sabido recapacitar, pero reincorporar 14.000 maestros. Tenemos el caso de los CAS en salud. Hay muchas otras manifestaciones que vienen del Congreso que no siempre han hallado una respuesta vigorosa por parte del Ejecutivo. De manera que por eso la pregunta, ¿cómo siente usted que el modelo que Servir propone para crear una administración pública eficiente, es decir, basada en la meritocracia, viene perdiendo terreno o no? Usted tiene razón y de hecho estamos de acuerdo en el símil que se ha hecho. La reforma del servicio civil debería ser vista igual como el esfuerzo que se está haciendo y que es un esfuerzo que está tomando años de la reforma educativa. Es exactamente igual y yo diría que es hasta más importante, porque si queremos que el Estado, y la pandemia ha hecho evidente la necesidad de que el Estado funcione bien y sea efectivo, sea eficiente,
necesitamos tener los mejores servidores públicos. Y ese no es un esfuerzo individual de una sola institución. Esto es un esfuerzo que debería ser una política nacional, que debería estar en la agenda política de todos los políticos, en el Ejecutivo, en el Congreso, en los partidos políticos y también de la sociedad civil. Es un esfuerzo que tiene que ser sostenido, tenemos que seguir empujando y que seguramente tiene idas y venidas. Por eso el símil con la reforma educativa me parece muy pertinente y estoy de acuerdo con lo que usted ya está señalando, ¿no? ¿Cuál es el problema o el perjuicio? Fernando mencionó un aspecto muy importante en el aparato público, es la meritocracia. Pero sabemos también que hay, diríamos, ingresos irregulares de personas al aparato público por mandato judicial. Personas que no ingresaron por concurso público. ¿Cuánto le cuesta esto, por ejemplo, al Estado? No solamente en cuanto a recursos económicos, también en el tema de la meritocracia. Sí, eso es justamente, ese es el otro decreto de urgencia, el 016. Lo que ha sucedido en el tiempo, el problema de fondo es que aquí por muchos años, hasta antes que apareciera la Nacional de Servicio Civil, no había una autoridad que regulara y que pusiera en claro cuáles eran las reglas en el servicio público, en el sector público. Entonces, yo creo que en el Poder Judicial se creó esta teoría de que se aplicaba el derecho del trabajo como se aplica en el sector privado. Eso generó esta tendencia de reponer a las personas sin ningún tipo de referencia a lo que está regulado en el sector público. Sí. En el sector público siempre se ha requerido la existencia de una plaza y que esté presupuestada. Por dos razones. Porque las organizaciones públicas necesitan tener una dotación de personal específica, que sea funcional a lo que tiene que hacer, y además porque se le paga a las personas con un determinado presupuesto. Lo que hace el Poder Judicial, y por ejemplo, el Cusco, la Municipalidad Provincial de Cusco es un ejemplo palmario de lo que sucede. La Municipalidad de Cusco, por ejemplo, tiene de acuerdo a su cuadro de asignación de personal alrededor de 400 personas, que es, digamos, lo que de manera óptima se estima que debe tener. Pero tiene 400 personas adicionales repuestas por el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene en cuenta lo que dicen las normas, no tiene en cuenta otros fallos que ha dado el Tribunal Constitucional donde se establecen este tipo de reglas. Entonces estamos rompiendo no solamente la meritocracia, porque es gente que a lo mejor ha entrado por contratos de algún tipo y no sabemos si esos contratos son objetivos, van donde un juez y el juez los repone. Aquí lo que estamos tutelando es la meritocracia, la organización y la sostenibilidad de las entidades. Este tema es gravitante porque finalmente puede terminar pasando que por ejemplo, una municipalidad tenga que destinar 60, 70, que sucede, a pagar remuneraciones y no le queda recursos para su finalidad principal. Se están desnaturalizando aquí totalmente el funcionamiento de las entidades. Y las motivaciones quedan en evidencia, efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias a Juan José Martínez por estar con nosotros en la Ampliación de Noticias, titulares, y volvemos.